Bienvenidos. Ricardo Tarditi, arquitecto, graduado en la Universidad Nacional de Rosario en 2006, de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento y Diseño. De 2005 a 2016 formó parte de Tarditi Arquitectos en desarrollo de viviendas unifamiliares, oficinas y stand corporativos. De 2006 a 2009, ayudante en la cátedra de proyecto del arquitecto Vidal. Del 2006 al 2011, fue arquitecto colaborador en el estudio del arquitecto Chachir, desarrollando edificios de vivienda horizontal. Del 2009 al 2023 fue docente en proyecto arquitectónico de las cátedras del arquitecto Vidal, el arquitecto Chachir y la arquitecta Susana Paganini. Desde el 2011 a la actualidad es colaborador en M2 Desarrollo de Inmobiliarios en proyecto y dirección de obra, que se dedican a desarrollo de edificios de vivienda horizontal. Bueno, gracias, Bruno. La verdad que es un honor siempre estar. Es como volver a la casa de uno, porque uno se siente como que el tiempo no pasó. Y está re bueno esto de que Bruno fue alumno mío y tenerlo ahora sentado al lado haciendo una presentación, a uno lo pone contento. La idea de hoy, por lo que veníamos hablando con Lautaro en varias charlas, era enfocar un poco, contar un proyecto que esté un poco enfocado en el ejercicio que se iba a empezar a desarrollar o ya se está desarrollando en el cursado del semestre, que está enfocado un poco más a la vivienda. Y se daba esta oportunidad de poder presentar y contarles qué es lo que estamos desarrollando dentro del estudio. Yo pertenezco a M2 Desarrollo. Básicamente nos dedicamos a trabajar dentro de la zona más consolidada de la ciudad, que puede ser área central, primer anillo, y básicamente haciendo edificios de propiedad horizontal en su mayoría. El típico pH, planta baja, entre 6, 8, 10, hasta 14 pisos según la zona. Puntualmente se nos da la oportunidad de poder salir de lo que es el centro urbano de Rosario y empezar a trabajar en los barrios periféricos de la ciudad. Y ahí aparece la opción la posibilidad del proyecto en calle Wilde, que para los que no conocíamos Fisherton era toda una cuestión, era ir a descubrir sectores de la ciudad que no conocíamos y empezar a familiarizarse con todo el entorno que se iba generando. Nuestro proyecto, esta es una foto aérea sacada hoy en la actualidad del Google Maps. Me gustaba mucho marcarla. Es una foto recortada, no tiene trabajo de edición sobre la misma, pero es un claro ejemplo de lo que es el barrio de Fisherton para Rosario, donde se ve la mayor preponderancia y predomina mucho el verde sobre el espacio construido, que es una de las características propias que empieza a tener el barrio, en donde son grandes terrenos de mucha superficie, en donde lo que se puede construir en proporción es muy poco. Los indicadores urbanísticos de la zona, les voy a mostrar otra imagen, son muy bajos. Hoy en día casi todo Fisherton anda en el 0,33 de FOS y se ha incorporado con la última reglamentación otros indicadores como el factor de uso de suelo, el FIS que aparece nuevo, en donde vos tenés que tener una proporción de terreno que sea permeable sobre el impermeable. Hay mayores condicionantes que no son ni buenos ni malos para el proyecto, es decir, y yo lo trato de ir asociando mucho al ejercicio de grado que van haciendo los chicos, que son cosas donde empieza a aparecer, por ejemplo, el reglamento urbano, el código donde vos decís, no, tenés un FOS de 0,7, que creo que los terrenos donde van a trabajar en las dos áreas que pertenecen al primer anillo están más o menos dentro de si no me equivoco, tienen un FOS de 0,7 y deben tener un planta baja y 6 pisos en los dos sectores. No sé si hay uno que tiene alguna particularidad normativa, que lo podríamos estudiar si quieren en algún momento, pero Fisherton puntualmente está trabajando con un 0,33. Particularidad de este sector, ahora les muestro, que ese terreno puntualmente al pertenecer a un área de protección histórica determinada por la UNI tenía un 0,5 de FOS, lo cual a nosotros ya nos daba un mucho mayor porcentaje de optimización de uso del suelo. Me parecía, les decía, simbólica la foto porque empiezan a aparecer muchos espacios importantes dentro del desarrollo. Esto es más la parte hacia el norte de lo que es Eva Perón, del barrio de Fisherton, en donde hay una arteria principal que es Boulevard Argentino, que se ve intersectada por una plaza, la plaza, me lo noté porque nunca sé el nombre, Vicente López y Planes,
en donde la cuadrícula de la plaza rompe toda la estructura de circulación que hay dentro del sector. Es más, es casi hasta... Para circular tenés que darle siempre toda una vuelta a la plaza para salir a un lugar o a otro. Entonces este bulevar principal, que es Bulevar Argentino, estaba intersectado por Wilde. Las 4 calles en torno a la plaza tienen esta denominación de Bulevar Wilde. Entonces siempre tenés que estar pasando por frente al terreno donde nosotros estábamos construyendo esta especie de condominio. Digo condominio porque no tiene las características, sino se asemeja más a lo que es casi un barrio. Empieza a aparecer un gran espacio abierto que pertenece a la vieja estación de trenes. Hay una línea muy importante de un paseo urbano que ata, que hoy en día está en funcionamiento y funciona con trenes. Hay tren de carga, pero a su vez también hay una línea troncal de tren que une el centro de Rosario con Funes, creo. Llega hasta Casilda. Va hasta Casilda. Entonces, es paso obligado también de la línea del tren, con todo el movimiento que eso implica. O sea, te agarra un momento en donde vos tenés que parar el auto, mirar el paisaje y esperar que pase el tren. El terreno nuestro que empieza a aparecer un poco en la intersección de todas las calles. La iglesia Parroquia Cristo Rey es donde a todo el mundo le gusta ir a casarse y sacarse la fotito. Hecho simbólico, hay una escuela, la escuela Estela Mari, que también es una escuela importante dentro de lo que es todo el barrio. Entonces, veíamos que el producto que nosotros queríamos desarrollar dentro de ese terreno empezaba o tenía que tener más condiciones de un producto de consumo final, a más que una inversión. Eso significa que tener un producto de consumo final tiene otra escala, otra característica. El conjunto está principalmente desarrollado por casas que son de 3 dormitorios, hay 2 casas diferenciales de 4 dormitorios, y adelante sí tiene una suerte de departamentitos más que juegan con el espacio urbano. Esto es lo que yo le hablaba antes sobre el sector, cuáles eran los condicionantes urbanísticos que tiene el sector en cuestión nuestro. El terreno nuestro se desarrolla, es el cuadro, esto es lo que sale un poco del certificado urbanístico, que te va arrojando todos los indicadores que se necesitan para que vos puedas materializar la obra. Esto es anterior a la modificación de la normativa, son con los condicionantes que nosotros empezamos a trabajar en el sector. Todo lo que está en azul es lo que pertenece a la área de protección histórica, que es donde se incrementaba un poco más el uso, el factor del suelo a 0,5. Y como condicionante fuerte es ese deslinde, que es la línea verdecita que aparece marcada, es la servidumbre de jardín de 4 metros, donde no te permiten que esté nada materializado del 0 para arriba, pero que sí vos lo puedas usar como un espacio abierto que nos sirve como fuelle urbano hacia la plaza. El mayor hito que aparece es la gran plaza, olvidada, ¿eh? La plaza está un poco olvidada es una plaza que tiene... Los fines de semana sí tiene un poco más de movimiento, pero está realmente olvidada en cuestiones de mantenimiento. Saben tener los yuyos siempre muy altos, se ve que es una plaza muy lejana, una plaza donde todavía hoy no tiene una intervención a la altura de los juegos que sí tienen plazas del centro. Hay una particularidad tremenda. El centro de la plaza está a menos 1,50, una cosa así. Yo creo que son muchas condicionantes que podrían ser explotadas para el sector. En un momento hasta se nos había cruzado la idea de poder generar algún convenio con la MUNI y el proyecto nuestro tenga algo de extensión dentro de la plaza, que desistió en el mismo momento en que lo pensamos. Una locura. Una locura. Pero a veces hay locuras que son dignas de ser planteadas. Por ahí serviría, porque como la mayoría tiene jardín, no van, pero si tuviera equipamiento interesante, la gente la apropiaría. ¿Esto le podemos dar un pantallazo general o no? ¿Por qué no tiene? ¿Dónde me lo meten? English. ¿Eso no es? Ahí va. ¿Y cómo pasamos? Para abajo. Bien.
Esto un poco es más el brochure comercial que se arma dentro de la oficina para mostrarle a los futuros clientes el proyecto, pero lo que me parecía interesante de contar es un poco algunos indicadores que son externos a la arquitectura, que están más relacionados a lo comercial, pero que en cierta forma tienen una estrecha vinculación entre ambos. Entonces, de alguna forma lo que nosotros le queríamos vender a la gente por el lugar donde estaban eran algunos puntos esenciales. El verde tenía que ser el verde tiene que predominar en el proyecto de manera simbólica y casi estratégica, porque es un factor que no queríamos dejar de perder dentro del gran vacío urbano. Tengamos en cuenta que esto es un terreno que tiene 30 metros de frente por 50 de fondo. Estamos hablando de 1.500 metros cuadrados de terreno y que estamos construyendo a la venta 2.600 metros cuadrados. Entonces, que nos costó mucho entender este proceso. Nosotros venimos muy acostumbrados a hacer edificios de pH de medianera que van, decía mi hermano, terreno que van del 866 estándar a un poquito más, por ahí, más osado nuestro, 10, 12 metros de ancho de terreno, manejándonos siempre dentro de esos parámetros. Acá pasábamos a un terreno de 30 por 50, que no, el problema no era la superficie del terreno, sino lo que íbamos a hacer. Pasar de un pH estándar, de una zona consolidada, donde vos tenés todos los servicios a mano, con sus problemas, pero todos los servicios a mano, pasar a un barrio en donde la gente resiste bastante cualquier tipo de intervención y teníamos que ver cómo amigábamos la intervención nuestra para que después la gente diga, no, me están dando un valor, un plus al barrio y no es que me lo están dinamitando. Entonces la imagen que nosotros queríamos vender era esto, el verde, seguridad. Después les voy a contar cuáles son los adicionales que tenemos en términos de seguridad dentro del proyecto. Y así empezamos a plantear distintas alternativas de cómo intervenirlo. Hasta llegar un poco a esta imagen en donde consolidábamos lo que eran las medianeras, que nos iban a dar un poco de privacidad hacia el interior de la planta, en donde las dos tiras de este lado y de aquel lado generaban un gran vacío urbano dentro del lote, que tiene casi hasta 18 metros de distancia entre una casa y la otra casa, medida estándar de una calle cualquiera de que vos saludas a tu vecino en el cuarto piso, y generando esta gran apertura. Y vuelvo a esto de la relación comercial con arquitectura, ahí podríamos haber puesto departamento. Pero un poco fue eso de poder convencer a M2 de que realmente lo que a nosotros nos servía para este lugar era generar este gran pórtico de entrada en donde íbamos a estar vinculando permanentemente la plaza, que es un render, después le muestro la foto, y vincular la plaza y el interior de los patios, los terrenos de cada una de las unidades. Yo creo que este fue el mayor desafío, primero convencer que la estrategia urbana de implantación servía, y después cuestiones técnicas. Dentro de este gran pórtico también estábamos queriendo lograr de que haya 14 metros que se unían entre un punto y un otro sin ningún tipo de elemento estructural. Y aparece este tipo de estructura mixta, en donde es una especie de viga reticulada, en donde las líneas horizontales son de hormigón, las parantes son metálicas. Son todos desafíos que uno se va dando a medida de que avanza el proceso constructivo. En la imagen esto era lo que nosotros estábamos buscando, una circulación principal, que cada una de las casas, son 12 casas, hablábamos entre ambas dos tiras, de que cada casa pueda tener su propio espacio privado y que ese espacio privado a su vez no sea un elemento ciego cerrado entre sí, sino que también deje de entrever algún tipo de relación entre un lado y el otro para seguir teniendo a escala urbana una cierta privacidad, pero que esa cierta privacidad en el pasillo no se torne en un túnel, sino que deje tener alguna permeabilidad hacia los laterales. Dotarlo de infraestructura, cada una de las casas tiene su pequeña pileta, no es una pileta de un charco profundo, pero es una pileta, donde cada uno va a poder funcionar. Esos espacios medios de transición entre el interior y el exterior, que eran las pérgolas, que aparecen en cada uno de los lugares para que después pueda tener su toldo, y en días de verano que
al estar la cuadrícula inclinada durante el verano, hay horarios donde el sol está muy arriba. Entonces, la mayor parte del horario de sol fuerte en verano para la pileta, que hicimos un pequeño estudio del movimiento del sol, cómo se iba desarrollando, tenían que estar la mayoría en sectores de sol y no de sombra. Entonces, un poco la pérgola funciona como ese elemento de transición entre el interior y exterior, pero a su vez también le daba esta posibilidad de a los que no nos gusta el sol fuerte poder estar en algún lugar en sombra. Y el verde siempre como un complemento dentro de la composición de todos esos espacios. Poner planta cualquiera. El desafío acá estaba en cómo generar todo un sistema de riego automático que pueda ir manteniendo ese sistema que funcione en forma autónoma y de alguna forma poder poner en compromiso a que el consorcio sea el que se tenga que encargar de ese mantenimiento y que no sea cada una de los propietarios el que trabaje sobre el mantenimiento del verde. Nos pasó en otros desarrollos, Alem y Damonte, por ejemplo, en donde empezamos a incorporar el concepto del verde dentro del edificio. En todos los balcones había macetas que iban a tener enredadera en toda una estructura metálica de cada uno de los balcones. Nos dimos cuenta que en el paso del tiempo, por más que uno le exija al dueño de que la planta se tiene, al que no le interesa la plantita se muere y desaparece. Entonces, bueno, un poco lo que buscábamos acá es tener un sistema independiente de riego que está controlado desde el subsuelo con un aparatito y de alguna forma garantizar que este verde siempre esté permanente dentro del proyecto. Ahora después le voy a mostrar, hay un proyecto armado de jardinería que lo hizo una señora que se especializa, en donde también tratábamos de buscar que cada una de las especies genere distintas situaciones para distintos momentos del año. Entonces, los canteros verdes que están sobre la circulación están previstos de plantas que tienen 4 etapas de donde florecen. Entonces, cada una de las estaciones va a estar con un color diferente a medida. ¿Viste? Son estas cuestiones que por ahí uno en la facultad lo ve en la revista, pero después hay que llevarla a cabo. Y yo creo que tengo, y lo hablo con mucho, tengo casi el privilegio de que me han dado la suficiente seguridad o espacio para que yo pueda proyectar como en la facultad. Y a mí lo que más me gusta es decir, hice un edificio que es de facultad. Y para mí Wilde es un edificio que es un proyecto de la facultad, en donde vos podés estar metiendo muchas de las variables que uno va a tratar, que uno creo que en ese momento no se da cuenta, pero en el transcurso del desarrollo de todo el estudio, vos vas incorporando un montón de cosas. Bueno, textos que van apareciendo, esto va para la gente comercial, pero sí empiezan a aparecer estos espacios que son de uso privado de cada una de las unidades. Ahora después vamos a ver en un corte cómo se van desarrollando. Bueno, este era un poco esos lugares importantes que se iban marcando. Avenida Perón hacia el norte, las vías del tren como este elemento simbólico, la plaza, el Club Jockey, Boulevard Wilde que continúa desde la autopista hasta Juan José Paso. Una foto un poco más anterior a la que mostramos al principio, pero que siempre pone en valor el gran espacio verde de la plaza, que era lo que nosotros teníamos que tirar dentro del proyecto. Esta imagen por ahí era un poco representativa para nosotros porque dentro de la consolidación que estábamos haciendo de las medianeras con bloques de vivienda, generábamos esta tira que después la vamos a ver en las imágenes. Esta tira del bloque que avanzaba un poco sobre la parte social de cada una de las unidades, el estar comedor-cocina está en la planta baja en relación al patio, en relación al parrillero, en relación a la pileta. En la parte más privada, a partir de la escalera, eran los dormitorios que se brindaban a ese espacio, pero este primer piso
lo estábamos consolidando con esa materialidad que un poco también buscábamos, que sea una materialidad rústica, más tosca, que un poco lo que se ve en el barrio de Fisherton, mucho uso del ladrillo, por ahí colores más rojo, más tierra. Nosotros optamos más por un gris que nos da una cierta monotonía dentro de la composición del espacio para poner en valor sobre todo el verde y el color de los distintos verdes que van a ir apareciendo. Entonces empiezan a aparecer los dos bloques, que son la parte de dormitorio de los primeros pisos, consolidada, fuerte, más pesada, sobre un espacio mucho más translúcido, transparente, que generaba una relación directa con el interior de los espacios. Y como remate de ese corte de composición, el tercer o cuarto dormitorio, según cuál sea cada una de las unidades, que generaban un receso con una propia terraza. Entonces ese piso del segundo podía ser usado o como extensión de dormitorio, porque tienen también su baño, o podía estar, como lo vamos a ver en el showroom, pensado como un espacio de juego en relación a esa terraza, que esa terraza a su vez también tenía unas macetas verdes, que era un poco la idea que aparecía ahí y tienen que ir cayendo. Esta era un poco más la imagen muy urbana de la intención que nosotros teníamos al inicio. Fue mutando un poco hacia el espacio de la vereda y en relación al gran vacío que generaba el pórtico, una doble altura de casi 6 metros, y que nos permitía tener esa relación hacia el interior, viendo la materialización de los volúmenes grises. Internamente nosotros los vamos denominando siempre como que tenemos las casas del sector norte, el sector sur y el bloque de frente, porque compositivamente en esto de tener un 0,5 de FOS nos iba arrojando de que podía funcionar el proyecto como 3 unidades diferentes y que las fuimos construyendo en 3 etapas y que cada una era complementaria de la anterior en la composición general, pero nos daba la posibilidad de que sean 3 proyectos distintos. Podríamos haber tenido 3 constructoras que lo vayan desarrollando al mismo tiempo y hacerlo en un tercio del tiempo de lo que lo venimos elaborando. Entonces, entre los dos volúmenes laterales que materializan la medianera como elemento de cierre, de composición, de espacio interior, aparece un vacío en donde se generan los ingresos a los departamentos sobre el bloque frontal. Y nuevamente, un poco, creo que la búsqueda esa que casi la mayoría de las desarrolladoras que trabajamos en Rosario tenemos, es de que la terraza ya dejó de ser el lugar donde se tendía la ropa, por suerte, hace un tiempo, y se transformó en estos espacios en donde intentamos de que sean también todos espacios de extensión y que puedan ser vividos dentro del proyecto, para que deje de tener el tanque de agua, que esa es otra de las iniciativas que venimos tomando hace tiempo. Si ustedes ven, en ninguno de los proyectos que nosotros desarrollamos el tanque de agua está en la azotea. Optamos ya hace un tiempo por tener un gran espacio de reservorio de agua en algún subsuelo, en la planta baja, donde fuera, pero el agua va presurizada por la cañería, lo cual hace que también tenga que tener algún generador para los casos de cuando no funciona, pero nos sacamos el quilombo de tener el tanque de agua con la impronta que eso tenía en las terrazas de los edificios para que se transformen en espacios de ser vivido. Dentro de este receso de 4 metros que te plantea el retiro de la servidumbre de jardín, que plantea la MUNI, como no podemos construir si lo pensamos que eran sectores y espacios que teníamos que ganarle al proyecto como extensión de cuestiones diferenciales que le íbamos a dar a la gente que iba a vivir en ese lugar. Entonces empieza a aparecer una gran explanada sobre el semicubierto para que los chicos jueguen. Esto está pensado mucho para esa edad, una familia tipo 2, 4 integrantes, 5 integrantes con chicos. Esta es la idea de que haya chicos dentro del proyecto jugando. Un gran cantero verde que va a estar en este sector, marcando un poco el sentido de ingreso peatonal al proyecto.
hay un núcleo de circulación vertical que ata desde el subsuelo hasta la terraza, que se usa para el ingreso a las 2 unidades de los departamentos del sector norte y al sector del espacio del puente, le decimos nosotros, que técnicamente no es un puente, pero para nosotros siempre lo denominamos de esta manera, donde va a estar la parte del gimnasio con un sector más kids. Entonces la idea es que si alguien va a hacer gimnasia y los chicos pueden ir, que vayan ahí, jueguen con un gran tele, que puedan mirar los dibujitos, jugar con algún jueguito, alguna cosa, pero integrado dentro de todo ese mismo espacio. Y el mismo núcleo de circulación que ataba a todos los niveles hasta llegar a las terrazas, que son privadas de cada uno de los departamentos, no están vinculadas físicamente porque generaba otro problema morfológico a lo cual no queríamos desafiar. Entonces el ingreso a cada una de las 3 terrazas que pertenecen a las unidades inmediatamente inferiores se ingresa siempre de la misma circulación. Pensaba la escalera en un primer momento metálica, después eran más los problemas que nos generaba metálica que de hormigón, y compositivamente se armó un plano de hormigón que iba subiendo, que realmente tuvo un resultado óptimo. Y un gran espacio más central, donde aparece nuevamente la pérgola. Es un proyecto muy porteño. Nos quedó muy ATV, ¿viste? Una cosa así, donde van a ver. Y la pérgola, además de funcionar como estos lugares semicubiertos verdes, también nos da desde la calle un remate al edificio. Y debajo de los departamentos aparece un sector esto no es verde natural, sino que ya está materializado con de césped sintético, y un lugar intervenido. Nosotros tenemos una alianza estratégica, mi hermano nombró a Cruz y Juego, empezamos a hacer las terrazas desde Alem en adelante, ella es casi una alianza en donde no instalamos juegos estándar, sino que hay una producción personalizada entre Cruz y M2 Desarrollos. Y este es el sector de los niños. Van a ver que es el sector de los niños. ¿Sí? La idea esta que les comentaba antes, que desde el puente, donde vos las visuales son, parece que estás en otro lado de Rosario, no podés creer que del otro lado tengas una plaza y estés dentro de todo a 30 minutos del centro de Rosario. La composición de este espacio sea un espacio más unitario, en donde se pueda hacer gimnasia, pero a su vez desarrollar alguna otra actividad. En este momento había unas plantitas que se paraban con un living, ahora va a ir, esta idea fue mutando un poco. En donde el gimnasio sí ya tiene una estética un poco más agreste, más rústica. La losa del cielo raso va a ser de hormigón, en donde la estructura metálica ahora es a la inversa, se percibe más desde el exterior, ya que hicimos tanto esfuerzo en construirla, también queríamos que se vea. Este es el espacio. Así arrancó, ahora les muestro cómo a lo que llegamos. Quiero llegar a las plantas y no llego nunca. Esta es la imagen icónica, donde nosotros nos vamos a parar de acá después cuando saquemos el cerco de la obra y sacar esta foto para volver a recrear esta situación de la relación entre el verde de la plaza y el verde parado a los 50 metros de fondo del terreno, sin perder la privacidad y sin perder la seguridad. Plano más comercial que de arquitectura. Después tengo los planos, si los quieren los miramos. Consolidación de las 2 medianeras. El norte geográfico está inclinado hacia este lateral. 5 casas de 3 dormitorios, 5 casas de 3 dormitorios, 2 casas de 4 dormitorios cada una. La particularidad que teníamos además es que el terreno de la esquina es una casa que está catalogada creo que tiene un 2B de patrimonio. Es una casa de un privado, una casa muy achalezada, con las tejitas de lomito de burro, que está en constante reparación. Vamos compitiendo en tiempos.
pero que tiene la particularidad de que también estaba es un terreno extremadamente grande en donde solamente puede estar construida la casa que está hoy en día, y hay mucho espacio abierto intersticial. Entonces nos dio la pequeña posibilidad de poder a esta medianera trabajarla de alguna manera en donde nosotros podíamos generar, no en el primer piso, sino ya en el segundo, a partir de los núcleos de circulación, algún tipo de permeabilidad controlada, con unos muros cribados hacia ese lugar, pero que podíamos abrir una ventana y poder generar algún tipo de ventilación cruzada. En cambio, hacia los otros dos lugares, la medianera ya acá dentro de los terrenos más intersticiales de la manzana, estaba ya más consolidado. Entonces ya esa posibilidad que teníamos de un lado la perdimos del otro. Lo que sí nos da es la posibilidad de poder ser visto el proyecto por calle Wilde, cuando venís generando y Boulevard Argentino, de empezar a ver un poco la imagen de la medianera trabajada como fachada, manteniendo este mismo concepto de la planta baja, bueno, está más libre, la materialidad del ladrillo como elemento de composición de ese primer piso pesado que era sobre los estar comedor liviano. El criterio es siempre el mismo, el estar comedor y cocina brindado al espacio de patio y pileta, un pequeño toilet que nos da la posibilidad de no tener que subir las escaleras, más que todo pensando en la visita, y las escaleras principales. Sobre el frente sí nos dimos la posibilidad de poder generar algún pequeño local que iba a estar en relación al espacio de la vereda. Entonces la reja, que es también necesaria pero casi reglamentaria por la MUNI, dejaba libre este espacio y esto funciona más independiente como para extensión al medio. Si la gran explanada después empieza a aparecer dándonos algún tipo de iniciativa hacia la circulación lineal central, con sus espacios verdes perimetrales y la doble altura. Y un ingreso vehicular, que es más anecdótico que técnico, con todos los inconvenientes técnicos que fueron surgiendo. Fisherton es un lugar donde la napa en distintos periodos del año, ahora por ejemplo, está alta de nuevo. Hemos tenido niveles de napa en menos 250 en algunos momentos, que de un día para el otro se cortó la luz, no funcionó la bomba y teníamos 50 centímetros de agua en todo el subsuelo. Durante el proceso de ejecución, si la altura de la napa coincidió con la altura de los cabezales, lo que generaba tener que sacar el agua para poder hormigonar. Y es lo que hace, a posterior de que se haya hecho todo un trabajo hidráulico, en donde hay una depreciación de la napa constante, una bomba funcionando. Esta época del día funciona cada 40 minutos, arranca, vacía el agua, ¿Te lo había dado el estudio de suelo? Sí, pero arranca de los menos 270 y en esta época del año sube. Usted la Arroyo Sarca. Claro. En el verano, por ejemplo, que fue un verano, llovió, pero fue bastante seco, el pozo de la napa no tiraba agua, y así de un día para el otro empieza a largar agua y tener que tener la precaución de que haya una máquina que constantemente esté bombeando el agua. Primer piso, en donde se buscó esa materialidad que sea pesada en contraposición a los espacios libres de la planta baja, en donde los dormitorios, aparece un dormitorio principal en suite y un dormitorio secundario, dos situaciones de baño. El planteo es un planteo muy tipológico, no hay ninguna búsqueda especial en cuanto al planteo de las casas, departamentos, como fuera. Me parece que es mucho más interesante la imagen que nosotros estamos tratando de buscar en el conjunto que en el desarrollo propio de la unidad. Así todos estamos hablando de que cada unidad nosotros la entendemos con cada espacio privado, que el patio es privado de la unidad. En esa relación del 100% nos está dando un 40 construido y un 60 abierto entre planta baja y en los espacios externos que se van generando. Al frente de este tercer volumen, en donde estaba separado por este vacío, este es un vacío que nosotros generamos adrede para poder desplegar el bloque y se conformen las tres unidades dentro de la composición general, los departamentitos, que son sillas de dos dormitorios mucho más chicos,
con el agregado de la terraza, tienen su balcón que es casi aterrazado con la vista hacia la plaza. Son departamentos que hasta hemos pensado que podían ser utilizados, no sé, da más para un consultorio o alguna oficina. Pueden tener esa mixtura de usos por cómo está pensado el armado del espacio interior. Y el segundo piso, que estos son los lugares que nosotros los llamamos más comodín, que pueden ser utilizados como dormitorio o como la sala de juego o lo que fuera, con su terraza exclusiva de cada una de las unidades. Esta se llama la planta de la azotea, en donde las 3 unidades pertenecen a cada una de las unidades inmediatamente inferior. Genera una lógica de funcionamiento un poco engorrosa, porque tenés que salir y volver a subir, pero no teníamos opciones. Esto lo que marca es el gran vacío urbano que aparece, me parece que es muy notorio, sobre todo en este tipo de geometría y vacío. Y pensar que a un proyecto, a un lugar, vos le puedas estar destinando todo ese espacio como extensión al proyecto mismo y a la composición está bueno en cuestiones comerciales, proyectuales. Esto un poco es la situación que estamos tratando de vivir dentro del proyecto. Es eso de poder estar dentro de un complejo de casas que van a estar dotadas de infraestructura, de elementos diferenciales. Para nosotros los elementos estos diferenciales que le dan un plus muy grande al proyecto, como ser bueno, acá Quincho puntualmente no tiene porque cada casa tiene su espacio. Me quedé pensando en otros proyectos, pero el Quincho, las piletas, el gimnasio, ese espacio kids, en el subsuelo de un espacio que está destinado a esta nueva moda pet friendly. Entonces hay un lugar en donde, además de poder dejar a la bicicleta, se armó toda una pileta en donde se puedan ir a bañar a los perros y no tenga que a lo mejor ensuciar. Imagínate un día de lluvia, acá a pasear el perro a la plaza, encuentra el primer charco, lo trae hecho una bola de barro, lo va a lavar abajo. Y generar esta constante relación entre el interior de este espacio más social y el exterior del patio. Bueno, esto es un poco más ampliando en detalle lo que antes le comentaba. Las 10 casas que están planteadas y pensadas en 3 dormitorios. Está comedor en relación al patio, primer piso materializado más pesado, más fuerte con los dormitorios y el espacio de uso comodín en relación a su terraza. Estamos hablando de una superficie de 67 metros cuadrados entre abiertos, semicubiertos y cerrados de cada una de las unidades. Estas son las 2 viviendas que dan un poco el remate de toda la tira consolidada de las medianeras, que tienen un dormitorio más en el primer piso. Y esta era un poco la imagen que les decía antes, en donde la pérgola, además de ser un elemento casi escultórico, es lo que nos daba un poco el remate en la composición de este vacío, lo materializado y el remate, un poco en la escuela de Chicago, hace desarrollo, ¿viste? Y el gran espacio urbano de nuevo presente dentro de las visuales hacia el interior, en donde siempre tratamos de que se vayan observando y viendo ese primer piso pesado que nos iba a dar también la privacidad de decir, bueno, de este otro lado yo acá tengo un dormitorio. Los departamentitos en composición al frente. Departamentitos, los 27 metros cuadrados. Bueno, eso es más todo Sarasa. Y
quería mostrarle, me parece por ahí interesante, sobre todo para los chicos que vean esto de, uno empieza a pensar el proyecto y empezás a generar render imagen, que nos sirven para cuestiones comerciales, donde bueno, particularmente nosotros contratamos a una persona que va y te hace el render para el brochure. Pero que internamente nosotros vamos siempre generando este trabajo del proyecto en 3 dimensiones, porque no son solo los planos. El proyecto lo trabajamos en planta, en corte, en la volumetría, en ver cómo son las relaciones. Este todavía era un proyecto donde en el estudio se usaba AutoCAD y las 3 dimensiones se pasaban al SketchUp y se iba renderizando imágenes constantemente a partir de esas tres dimensiones que nos generaba el SketchUp. Ahora desde hace 2 años en adelante tratamos de incorporar un poco más la tecnología de lo que es Revit, que nos va dando mucha más aceleración en los procesos de ejecución de legajo dentro del proyecto y nos está dando muy buenos resultados, y todavía nos quedó un híbrido anterior. Bruno, ¿cómo salgo? 3 puntitos sobre. Que no parezca pesado, lo más lindo es el render, no plantas. ¿Es un fotomontaje eso? Esto es un render. No, exclusivamente, pero... sí, el entorno, el flaco plaza, le digamos. pone, no es tan así verde ahora, le han dado más y allá hay una casa. Había que vender. Además, Wilde no tiene doble circulación de auto. Van para un solo lado. Claro, pero lo que buscábamos acá era tener esta cierta forma de transparencia en la planta baja del proyecto, que aquello nos imaginamos nosotros que con la mejor de la banda va a ser un barcito, un kiosquito que esté en relación a la escuela, a la plaza los fines de semana. Claro, barbería ahora. Barbería y tope, digamos. Verdulería, ¿cómo es que se usa acá? Gourmet, verdulería boutique. Pecho. Lo que me parece interesante para que los chicos vean lo que uno piensa y proyecta a través de las 3 dimensiones y cómo después lo va llevando a cabo, y que todo esto es un proceso. Porque acá nosotros nos imaginamos y flasheamos que toda la estructura de la circulación vertical de la escalera era todo metálico, y después nos dimos cuenta de que iba a ser mejor si era de hormigón, y termina siendo de hormigón. Entonces, esto es un proceso, tratamos de que este proceso no se altere, porque teníamos la particularidad de constantemente ir alterando. Entonces había proyectos en donde una planta eran 4 departamentos, pasaban a ser 2, pasaban a ser 3, ¿viste? Por la cierta de lo que hablaba antes, de la flexibilidad, que uno trata de pensar el proyecto lo suficientemente flexible para poder absorber distintos tipos de cambios que se vayan produciendo comercialmente en el proceso, pero nos generaban unos líos constructivos importantes. Creo que acá marca y se denota bien claro esta situación de lo transparente, lo pesado, y que después volvíamos a tener ese remate. Esto es un poco más de lo que se fue viendo. ¿Dónde quedamos? Vamos a seguir. Esto está más relacionado a lo que les voy a mostrar el showroom. Nosotros tenemos como política tratar de generar una unidad, ya sea dentro de un edificio en PH o en este proyecto, donde lo más tempranamente posible en el proceso constructivo de la obra aparezca una unidad que se pueda ser usada comercialmente y como referencia para decir, mira, este es un poco el objetivo que nosotros tenemos de que este elemento va a estar terminado y construido. Entonces, realmente es un desafío, ya sea en este proyecto o en cualquiera, poder tener una casa terminada cuando tenés todo el quilombo de la obra circundante.
eso que les contaba antes de cuál es esta alianza estratégica que nosotros tenemos con la gente de Cruci, es pensar un poco esto, en donde no van a aparecer juegos estándares, sino que hay un proyecto pensado y optimizado para el espacio donde va a estar el juego. Entonces aparecía esta especie de hormiguero que ya veníamos trabajando en el edificio de calle Salta y Caferata, traído en otra escala hacia el proyecto de Will, en donde ahí iba a aparecer estos juegos dentro de un espacio que tenía un piso consolidado, un techo consolidado en hormigón, y que tenía que instalarse dentro de la cuestión modular de estas dos estructuras que arman el ritmo de composición de los departamentos superiores. Y llegamos un poco en este trabajo en conjunto a esto, de que aparecían estas especies de columnas metálicas que simulaban las de hormigón, en donde se iba a empezar a sujetar toda la parte del juego donde los chicos después van a vivirlo, y lo tenemos casi seteado, que son lugares que después se usan. Aparece un tubo que pasa sobre el coso del auto. Y esto quería mostrarle también en ese ida y vuelta y en el proceso de cómo nos empezábamos a imaginar los distintos espacios esenciales dentro del proyecto. Bueno, y el gimnasio es lo que estamos buscando, es esta última reversión, en donde aparece más toda esta estructura metálica más factory, y que empieza a haber un sector de juego para los chicos, pero donde también se puede hacer gimnasia y en constante relación con los distintos ambientes. Estos, si verán, son renders que sacamos internamente nosotros, no son los comerciales, pero es lo que a nosotros nos sirve para poder ir pensando y viendo cómo vamos a desarrollar los proyectos. Hay una intervención muy fuerte en cuestiones económicas de lo que es el verde. Llevamos más o menos invertido casi 10 millones de pesos en todo lo que es las plantas. Entonces también decía, invertir esa cantidad de plata, una locura las plantitas, tremendo. Hay que casi en forma paralela invertir en algún sistema que también después nos garantice el mantenimiento propio de esos objetos. Por eso hay un tanque de agua exclusivo en el subsuelo que toma agua de una perforación de una bomba, alimenta el tanque y eso sirve para el riego automático de todos los espacios verdes del proyecto. Individualizando lo que es el sistema de riego, por un lado, que es agua de napa, vamos a usar esa agua, y lo que es agua de red, que son sectores de Rosario donde el agua es un problema, como conseguir buena agua. Hay tanques que son exclusivamente para el consumo interno del proyecto. Entonces queda diferenciado ese sistema. No, porque el agua de Napa ahí tiene una gran cantidad de salitre, ¿no? Por cercanía al arroyo. Sí, no tanto, ¿no? Pero para riego nos daba, no para consumo. Para consumo no, porque no iba a generar un problema después entre las calderas, en las griferías, iba a ser peor. Esto es anecdótico, pero quería mostrarles realmente de esa situación, de cómo pensábamos desde el render en las 3 dimensiones a la materialización real de un showroom, y en el momento de la obra, no sé si acá se ven o después, de esa interacción entre la propia obra, en donde vos estás haciendo hormigón en un lado, pero tenés un showroom terminado. Las fotos están muy bien sacadas. ¿Y estas viviendas? Esta vivienda es una, ¿no? Esta es una, sí. ¿Ustedes tienen un fideicomiso, alguien que o los tienen No. que salir a vender? Esto se sale, nosotros no trabajamos con la figura del fideicomiso. Espacio de Desarrollo es en medio de desarrollo, el nombre comercial, Espacio de Desarrollo es una SRL, en donde no trabaja como figura de fideicomiso. Pero de esto, ¿cuántas viviendas tienen vendidas y cuántos deberían vender? Este es un producto que se está tratando de aguantar lo máximo posible Sin vender. Para tenerlo como un proyecto, porque tiene esa es una gran, no sé si es ventaja o desventaja, pero es una particularidad
de que es un producto de consumo final. Es muy raro que alguien quiera invertir hace 3 años en una casa, porque vos no sabés qué pasa después de 3 años con una familia que se pueda venir. Entonces, el que va a ver este proyecto generalmente es una persona que quiere ya entrar y vivir. Y el dueño del terreno, o sea, no tiene vivienda, no es que... No, acá particularmente, acá no, en este proyecto no. Recibe canjes, eso sí, la figura que se utiliza, va recibiendo canjes de otro tipo de proyectos. Bueno, un poco es como íbamos pensando cada uno de los espacios, la parte social, los detalles con los cuales tratamos de brindar la parte del primer piso. Ve por la ventana cuál es el estado de obra en el momento en que se estaba inaugurando la parte de showroom. Este es el espacio comodín que puede ser que el que nosotros pensábamos que o lo usaba de dormitorio o que podía llegar a parecer realmente un sector más de juego para los chicos. Digo, lo muestro, más bien es anecdótico ver un showroom terminado, pero sí como tratamos de reflejar estos conceptos que estamos buscando en la generación cero del proyecto. Explotado atrás, pero yo armadillo. Pero y me parecía también un poco significativo ir viendo el proceso de todo esto. Acá donde nosotros decíamos que el proyecto podía construirse en 3 etapas individuales o momentáneas. Entonces teníamos gente elaborando sobre la estructura en el bloque norte, pero que ya se había empezado a hacer la excavación del lado del frente y que por último íbamos a ir cerrando la parte del sector sur, que es el que ya tenía una consolidación un poco más fuerte, y esta es toda la casa que antes les comentaba, que había que laburar más sobre la medianera, ¿no? La medianera de Fisherton, un tejido con yuyo. El agua dentro de los cabezales de la altura de la napa. Detalle. Era muy invierno era eso. Bueno, este es el proceso constructivo. O sea, las casas tienen una estructura de hormigón independiente, columna vigilosa. Nos daba un poco más la posibilidad o la flexibilidad de poder generar esos espacios interiores de mayor luz que si utilizábamos un sistema de construcción tradicional de muro portante. Toda la circulación de principal lineal que ata cada una de las casas está contenida por unos tabiques de hormigón en donde aprovechamos a tirar algún tipo de grabado dentro del hormigón. Habían elegido este nombre comercial Green por esta cuestión del verde y la tratamos de llevar un poco casi al extremo en donde aparecía el logo dentro de los dibujos de los hormigones. Viste, había momentos de la obra que realmente empezaban a aparecer mucho material, la obra se explotaba por todos lados, pero teníamos que tener el show armado. Acá estábamos debatiendo un día sobre qué reje vamos a usar, que esa fue la que no hicimos. Ahí está el Dani de espalda.
esta es la imagen que en los renders veíamos siempre, que se ve la plaza del otro lado y el puente. Entonces, se puede pensar, se puede construir, se puede llevar a cabo esa idea que uno tiene original de cómo empezar a pensar los espacios. Y creo que lo mejor de la profesión nuestra es que nosotros de un dibujo en una hoja podemos antecedernos a lo que va a ocurrir dentro de 4 años, que solamente a nosotros, y por eso siempre le decimos, confíen en que lo que nosotros le estamos diciendo es lo que va a pasar en el espacio que estamos proyectando. Porque esto lo veían en los renders, pero ahora después lo empezaron a ver. El que vende realmente tiene la capacidad de no entender nunca un plano, no entender un espacio, que si no lo ven materializado, por eso parece el showroom también, porque no lo pueden vender y están en su derecho de no tener que saber leer un plano, no tienen por qué. Entonces tratamos de darle todas las herramientas para que la gente también pueda generar esa confianza en lo que le estamos diciendo que va a aparecer. Esta es la que muestra la mayor relación entre lo que estamos construyendo en el espacio central y la plaza. Es esto, realmente es esto. Hay que ver de qué se ve en esa... O sea, se ve mucho verde en esa imagen. Más veraniega. ¿Eh? Sí. Verano. Ya se empieza a ver la iglesia, ¿no? Realmente está nada, está cruzando una plaza. Y después tiene estas cosas, ¿viste? La casa con el quincho, con la teja, con la pileta, con el verde. Porque esos terrenos son raros, porque como la plaza está tirada... Claro, y empiezan a tener geometrías. Sí. Claro. Esto realmente para nosotros fue un desafío grande, tener que cubrir 14 metros con la estructura esta del puente. Esto tiene una cantidad de hierro impresionante que además se tuvo que materializar en 2 etapas distintas. Ahora van a ver una foto donde primero se hace la parte de la losa con las columnas y después se hace toda la parte del reticulado en herrería a mano, en obra pesada, y se termina haciendo la losa. Y que después nadie se quería animar a sacarle los puntales del medio. Sáquese usted, ingeniero. Esto fue para nosotros un proyecto dentro de otro proyecto, poder, costosísimo en su momento. La losa es una losa maciza de hormigón estándar común, donde hay dos grandes vigas laterales que iban absorbiendo todas las columnas, que tenían una parte del inserto que no podía construirse en 2 etapas porque no garantizaba que la soldadura después esté bien ejecutada, entonces tenía que ser un solo elemento de este perfil principal del pórtico construido. Entonces estas planchuelas marcaban cuánto tenían que estar insertos en cada uno de los lugares y el hierro metido dentro de todo eso. No había garantía de anclaje químico ni mecánico. Tenía Ninguno. que estar Para metido. nosotros fue toda una fiesta tener que hormigonar ese día, hacer, viste, era... Ya empezábamos con la segunda etapa, donde se empezaban a soldar toda la parte de las líneas maestras transversales. Que todo esto implicaba tener casi 2 meses una estructura doblemente armada, un entrepiso, para poder sostener todo lo que iba a ir pasando allá adelante. Lo cual nos generaba los problemas de ingreso de material en la obra, entonces teníamos que ver en qué etapa podíamos y cómo ir acopiando cosas para laburar acá atrás y ir haciendo mientras tanto esto. O sea que fue otra fiesta desencofrar eso. Quiero ver alguna foto del estado más avanzado, esperemos que las haya bajado. ¿Por qué no están? ¿Estarán acá? No están acá.
Me gustó el planos. Yo no me imagino cuál es el pozo del estacionamiento. O sea, qué superficie, qué está abajo de las casas, tener el área central. Ah, está abajo del... Claro, la área central. Línea de edificación, Perfecto. 4 metros de retiro. Exactamente, podés ocupar la parte subterránea. Eso se puede, sobre el cero se Por puede debajo usar. claro, por debajo del 00. Acá hay una casa, que es la única casa que tiene sí, un piso de terraza verde. Sí, sí, me ubico. En la parte del local comercial está acá. Esta es toda la parte abierta. Y el ingreso Abajo secundario. del primer bloque y del puente. Abajo el puente, en la proyección del puente, entre el puente y el vacío de la... Así quedó acá. Ah, el Vamos puente. rápidamente. O sea, la rampa llega justo. El puente, imagínate, está por acá. Claro, hasta ahí llega. Y después tiene la primera vía. Como verán, no hay ningún tipo de formalidad, ¿no es cierto? Y sí, termina siendo una charla entre amigos, así que... Es más desprolijo que prolijo, pero tiene su encanto también. Se arregla la edición. Sí, yo las bajé ayer. Si me dan un segundito, vamos a hacer el intento. ¿Querés enchufar tu combo? Déjame ver si la puedo descargar primero. Con la internet de acá, decir que estamos editando de... Sí, que no hay alumno para estar conectado al wifi. El wifi te traiciona igual. Bajar esto que dura una hora. Pongo enchufo directamente así, Bruno, cambio. Entonces, También lo vamos a sentar. Epa. ¿Lo compartiste en el Instagram del taller? Y este es un poco el estado en el que estamos prácticamente ahora de ejecución de la obra. Donde tenemos La casa al lado avanzó sobre los 4 metros. bueno, ese es un Retirada del problema. jardín. En la queja esta de los vecinos sobre los nuevos condominios que se fueron realizando, deja expuestos en que todas las servidumbres del jardín se fueron transformando en lugares cerrados de las casas. Bien. Este es el espacio de cruz intervenido que tenemos Ah, ese como, ya lo tenés como así. objeto final. Definitivo. Bien. Con toda la parte verde que arma un poco un límite entre la parte del ingreso a la cochera, otro cantero que aparece por allá, la rampa, el espacio verde, los juegos de los chicos, la escalera, la doble altura, el otro cantero que va a aparecer acá de este otro lado. ¿Cómo creció Crucifuego? Impresionante. Es una empresa de Tu Rosario. imagen es muy Es de Rosario y ya es internacional. ¿Eh? Ya es internacional. Sí, sí, Ya es de construye- otro lado. Y esta es la imagen que nosotros buscamos desde el momento cero del proyecto hasta la ejecución misma, pasando por todo ese proceso de ida y vuelta, pero encontrando como resultado de que la escalera tenía que ser de hormigón, Igual no molesta para nada. la ¿viste? escalera, digamos. De que todo lo que es la herrería del cierre tenían que ser elementos mucho más simples. Toda la circulación principal que nos va a ir generando de un lado, que ya están las plantas en su crecimiento, pero generan esa transparencia hacia el interior. La escalera de hormigón es una placa
¿Cómo? Una placa de hormigón plegada colgada. La escalera sí. Entonces tienen todos estos tensores que iban a ser los que agarraban la parte metálica, se transforman para sujetar toda la parte de Y ese hormigón. ingreso queda reja, ¿no? ¿Acá adelante? Sí. Sí. Queda ahí. Y este es el primer render que les mostraba, donde cuando no esté el cerco Sí, va a tener la plaza y que va generando toda esta relación de esto con el espacio, de esto con la circulación. Acompañada siempre por esta línea de hormigón que de un lado arman un banco que nos servía para ir generando distintos lugares donde teníamos que poner el medidor de gas, porque el medidor de gas existe, donde tienen que estar la parte de electricidad, de televisión, porque a la arquitectura hay que darle también servicio, entonces, y en algún lado tenían que ir apareciendo. Claro, qué loco, porque eso, los servicios, es como tener los servicios, no es como un pH, no es como un pH. Esos fueron los mayores inconvenientes que nosotros íbamos teniendo, porque nosotros estábamos muy acostumbrados, vos sabés que tenía una montante y cómo armás una montante. Y esto acá era algo que hacía así, se acostaba. Y nos dimos cuenta que tampoco lo pudo ver el constructor, de que bueno, en un edificio tenés 30 metros, son 10 pisos. Sí. Pero que en un guinche en 2 minutos tenés material de la planta baja en el piso 10 y acá tenían que ir con una carretilla, caminar 50 metros un tipo para llevar material hasta allá. Entonces hubo tiempos, ¿viste? No la vi venir, que no la vimos venir de traslado interno de esas mismas cosas. Después le hemos dedicado también un poquito de tiempo, bastante, a encontrar los colores, las texturas de los materiales. El proyecto por sí mismo es algo, nos tildan de grises, ¿viste? En el instituto hacen todo gris monótono, pero fue buscada adrede para poner en valor también la parte del verde. Y dentro de la composición de la fachada, era lo que nosotros queríamos que se vea reflejada realmente era la estructura de hormigón, con todo el esfuerzo que se había hecho inicialmente para poder construirlo. Entonces, después los lugares que empiezan a aparecer, que es un material de frente aplicado, color fantasma creo que se llama, en composición con el negro de la abertura y con el color de los vidrios tonalizados, que es ya un requerimiento municipal, pero que arroja ese resultado. Entonces, lo que primaba era poner en valor el hormigón sobre toda la otra cuestión constructiva secundaria. Claro, porque acá tenés hidrotermia por más de 300 metros, más allá de la... Acá tenés recontra hidrotermia, todo. Tenés hidrotermia, tenés hidráulica. Este era el proceso en que se fue armando toda la parte de plantación dentro del proyecto. Pero igual me parece que los pusieron para la foto. No son tan... Se van dando vueltas por todos lados. Eso se mantiene generalmente, porque ya estamos en la última etapa, es sacar y poner planta de aquel lado y ya estábamos. El espacio que se va a transformar después en el... Bueno, un poco eso. Contarles. Ricardo, voy a hacer una pregunta, pero antes de hacerla, quiero remarcar y valorar justamente la estrategia arquitectónica, porque si bien la calle que está al centro del proyecto podría haber sido una cuestión tradicional de vivienda adelante y patio atrás. Y vos lo que hiciste fue justamente tratar de repetir esto que existe en Fisherton, que es servidumbre de jardín y casa atrás.
y que eso, conjugado con la plaza que tenés enfrente, realmente te da una continuidad espacial verde de gran calidad. Me parece que ahí está la gran operación Por ahí proyectual. pasa el proyecto. Exacto, esa es la gran operación proyectual. Después más allá, si más acá, si te gusta el ladrillo visto, si lo pones chapa o color, realmente Todo a mí subjetivo. en lo personal es secundario. Sí, valorar esa gran operación. Ahora, creo que Cecilia apuntaba lo mismo. Esto es un pH y ahí la pregunta, ¿ustedes en el pH garantizan de algún modo que los límites entre linderos se mantengan en el tiempo de plantas, de verde, porque puede ser que no suceda, digamos? Tenemos Podría- la ventaja que al ser pH nosotros podemos poner condicionantes Exacto, a eso El voy. reglamento de generar Y lo el reglamento. trabajan como parte, lo mismo que la planta, la conservación de la planta. Dentro del reglamento nosotros dejamos planteado qué tipo de plantas tiene que tener cada uno, Bien, qué tipo de cuidados, que el perfecto. consorcio tenga una persona que esté dedicada exclusivamente al cuidado de esas plantas, de que la parte del sistema de riego, el que lo hizo después periódicamente, o una vez a la semana, una vez por mes, tenga un mantenimiento. O sea, tratamos de dejar en claro la mayor cantidad de puntos, hasta por ejemplo, Adentro del reglamento de el pH. uso de la azotea está reglamentado. Bien. 10 personas, de tal hora a tal hora. Después es parte del consorcio un poco tratar de hacer que cumpla eso. Pero la idea puntualmente en este proyecto es esa, de que Bien. realmente lo que sea verde se mantenga en el tiempo y que sea siempre hacia En más. realidad como un consorcio, después siempre están los que Sí, traten sí, es una pH nada más Es un pH, horizontalizada. exactamente. Mientras no tengan un reglamento, O es sea, más vos de fácil hecho en tu de fachada no podés hacer lo que querés, no podés hacer No, lo no, que pero Está por bueno eso, que el reglamento pero hay salga pH que de no ustedes, dicen ¿no? nada, por eso le El reglamento preguntaba sale- si no, realmente lo el que trabajan en el proyecto, pH. digamos. Como el primer administrador lo elige la desarrolladora, Claro. vos ahí ya podés poner condiciones para que. Sí, está bueno. Bueno, gracias, gracias, Excelente, gente. bueno. La verdad que entre los dos es tan placentero verles, escucharles, verlos tan maduros profesionalmente, es un placer muy grande. Y cuando dicen Vidal, Chachil, Paganini, Mirá, somos el taller, es nuestro Y es todo ese taller. recorrido. Claro, pero no van los nombres, sino que somos nosotros, son ustedes, que bueno, que se fueron y yo lamento de corazón de que se hayan ido, pero que puedan estar compartiendo de otro modo con nosotros, que se hagan un lugarcito a sus tareas cotidianas, encima de padres, que me imagino que deben ser padres muy ocupados de sus niñas. Sí, Sí, ya por lo suerte sé. sí. Así que bueno, mil gracias. A Y disposición. por favor vuelvan. No, antes hablábamos, Vuelvan tomábamos. más seguido. Cuando haya estudiantes, por favor. Claro, cuando tomábamos un café antes de venir y yo le decía, yo realmente me siento como que si saco la lista con. Yo sigo en la labor de poder ser profe tranquilamente. Bueno, y cuando Cuando quieran. Está bueno compartir. Tomamos Eso, fecha. Sí. Por ahí tenemos la oportunidad, la posibilidad de poder hacer, que el día es complejo. No, incluso invitarles a venir a una chinchada, ¿no Sí, les también. gustaría? Sí, siempre, ¿verdad? Por esto que decía Ricardo también de, bueno, un proyecto de facultad, bueno, y sí, yo creo que sí, pero porque creo que los proyectos de facultad pueden ser posibles, ¿no? Es un desafío grande porque yo lo hablo por mí, no sé en el estudio de él que cómo pasa, pero yo siempre trato primero primero me tengo que convencer yo del proyecto y después convencer a todo el resto que están poniendo toda la... Pero si vos me permitís, Ricardo, cuando uno dice, o algunos dicen, proyecto de facultad y se asocia a cosa volada, y, muy utópica, Claro, y si ustedes lo asocian proyecto de facultad a eficiencia, belleza, utilidad, entonces están cambiando esa relación, la están haciendo posible en términos de que la facultad es un trabajo intelectual. Y en donde, como vos decías, también se gana dinero. ¿Cuál es el problema de ganar dinero? Si vivimos de eso. Como médico también. A ver, Nosotros siempre hablamos no entendí del eso. concepto de los intereses. Y que está bien que cada parte, a nosotros nos pasa como te contaba, no somos la contratista. Entonces, está bien que la contratista tenga intereses y que quiera ganar y que nos quiera. Nosotros tenemos los nuestros,
hay que buscar cuál es. Exacto, la mediación. Hay palabras como hay que Y sacarle si tu el producto Sí. ganas dinero, Sí. pero además ofreces una terraza grande, esto, lo otro, todo esto, ¿quién se beneficia? Una fachada urbana, como vos planteabas en el edificio de San Juan. Una fachada urbana que construye ciudad saludablemente. ¿Qué más quiere la ciudad? Así que bueno, nada. Es lo que me parece que lo que mejor nos puede pasar a uno como profesión de arquitecto. Primero, vivir de la profesión. Y segundo, construir. No Darte los más. gustos todos los días, ese olorcito a obra, ¿viste? No, El olorcito a obra, no, el placer de es ese que son olorcito. pavadas. Yo tengo un edificio en Montevideo, entre Pellegrini y Maipú, en donde en el subsuelo pusimos otra intervención de crucijuego, un gimnasio, un coworking, y las cocheras pasan directamente por el primer piso, entonces ese subsuelo tiene un vacío con 4 columnas redondas que salen y cruzan así. Y yo la terminé de construir, desencoframos todo, hicimos la losa del primer piso, me paré más allá atrás y dije, ¡fuah! Es de la facultad. Tú lo haces en un render y podés llevar ese render después y que alguien después venga y te diga, che, no, la verdad que Qué lindo. no estaba tan mal que vos digas, vamos a perder un poco de espacio. Un agujero. Ah, ya está.